Hubo una noche en que mi vida entera dependió de una sola palabra. No de una pelea, no de un escándalo, no de algo dramático que todos pudieran ver. Dependió de si yo estaba dispuesta a arrodillarme frente a alguien que me había fallado, frente a toda mi familia sentada a la mesa, mientras mi futuro estaba siendo usado como moneda de cambio. Tenía 23 años, 2 semestres para terminar mi carrera de enfermería, y esa noche aprendí que el amor familiar, cuando está mal construido, puede convertirse en la jaula más elegante del mundo. Me llamo Valeria Montoya, y esta es la historia de la noche en que dije basta. Era domingo. Mi mamá había preparado carne guisada, como siempre. El olor llenaba toda la casa. Ese olor que de niña me hacía sentir segura, en casa, amada. Pero esa noche algo estaba diferente. Lo sentí desde que bajé las escaleras. Mi papá estaba en la cabecera de la mesa cortando su carne con esa lentitud que él siempre usaba cuando tenía algo ensayado que decir. Mi hermano Rodrigo, de 26 años, estaba sentado frente a mí con los brazos cruzados y los ojos fijos en su plato. No me miró. Llevaba 3 semanas sin mirarme de frente, desde el incidente en su trabajo, que misteriosamente, en la versión que él contó, había terminado siendo completamente culpa mía. 3 semanas antes, Rodrigo había sido ignorado para un ascenso en la empresa de ingeniería donde trabajaba y decidió que yo tenía la culpa, todo por una conversación que yo había tenido con su compañero Santiago en un asado familiar donde, de manera completamente casual, mencioné que Rodrigo a veces tenía dificultad para recibir críticas. No lo dije con mala intención. Santiago me había preguntado cómo era Rodrigo de joven, y yo respondí con honestidad, como lo haría cualquier persona normal. Pero en la mente de mi hermano, yo lo había traicionado. En la mente de mis padres, yo había cometido algo cercano a una puñalada por la espalda, y durante 3 semanas, el ambiente en esa casa había sido el de una tormenta silenciosa, acumulando presión detrás de cada puerta cerrada, detrás de cada silencio en la cena, detrás de cada mirada que me esquivaba. Entonces, ese domingo, cuando mi papá dejó su tenedor sobre la mesa y juntó las manos, yo ya sabía que algo venía. Lo que no sabía era hasta dónde llegaría. Lo dijo directamente, sin rodeos, con esa voz de autoridad que él siempre usaba cuando quería que sus palabras se sintieran como sentencia. Dijo que mientras yo viviera bajo su techo y aceptara su apoyo económico para mis estudios, yo era una representante de esta familia, y los representantes de esta familia no salían a hablar mal de sus hermanos con extraños. Dijo que Rodrigo merecía una disculpa de verdad, no el "lo siento" a medias que yo había ofrecido 2 semanas antes. Y dijo que si yo no era capaz de hacer eso, entonces iban a pausar su aportación a mi colegiatura hasta que yo demostrara que entendía la gravedad de lo que había hecho. Mi mamá no dijo nada, solo mantuvo los ojos en su plato y estiró la mano para rellenar el vaso de agua de Rodrigo. Ese gesto me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba ella parada. Me quedé sentada un momento y sentí que algo se movía dentro de mí. No era exactamente coraje, era algo más silencioso que eso. Algo que se sentía como una puerta cerrándose. Había pasado 23 años viendo a mis padres tratar a Rodrigo como si fuera el sol alrededor del cual giraba toda nuestra familia. Cada festival escolar donde su actuación era la más importante. Cada Navidad donde sus preferencias determinaban el menú y la decoración. Cada discusión donde su versión de los hechos era la única que sobrevivía. Yo había aceptado todo eso porque amaba a mi familia y porque siempre había creído que amar a alguien significaba acomodarte, ceder, hacer espacio. Pero sentada ahí esa noche, escuchando que mi educación, mi futuro, 2 años de sacrificio, de trabajar de madrugada, de estudiar a las 5 de la mañana entre turno y turno, iban a quedar como rehenes hasta que yo me inclinara ante un hombre que jamás en su vida había sido responsable de nada. Sentí que ese acomodo llegaba a su límite absoluto. Miré a mi papá, miré a Rodrigo, y dije una sola palabra: está bien, no, está bien, me disculpo, no, está bien, tienen razón. Solo está bien, como un punto final en una oración que había durado demasiado tiempo. Mi papá asintió, como si hubiera ganado algo. Mi mamá exhaló. Rodrigo finalmente me miró, y yo sostuve su mirada por un segundo, solo un segundo,
antes de empujar mi silla hacia atrás, doblar mi servilleta sobre la mesa y subir las escaleras. No dormí esa noche. A las 10 de la noche ya había sacado 2 maletas del closet. A la medianoche esas maletas estaban llenas. Me moví en silencio y con una calma que me sorprendió a mí misma. Ropa, documentos, mis libros de enfermería, la cajita de metal con candado donde guardaba mi libreta de ahorros y el anillo de mi abuela Consuelo. Tenía una amiga, Fernanda, que llevaba 6 meses ofreciéndome su cuarto extra cada vez que notaba que las cosas en mi casa se estaban poniendo peor. Le mandé un mensaje a la 1:45 de la mañana. Me respondió en menos de 2 minutos. Solo dijo, te dejo la llave abajo del tapete. A las 4 de la mañana mi carro estaba cargado. Me senté en el asiento del conductor en la oscuridad del garage y miré la casa donde había crecido, la luz del porche que mi mamá siempre dejaba encendida, el aro de basquetbol que Rodrigo había rogado que le compraran a los 14 años y que había usado 2 veces. Los rosales que mi abuela Consuelo había plantado a lo largo del camino de entrada, que seguían floreciendo cada primavera como si nada hubiera pasado adentro de esas paredes. Pensé que iba a sentir ese desmoronamiento sentimental que siempre imaginé que sentiría al dejar un lugar así, pero no lo sentí. Lo que sentí fue claridad, una claridad aterradora y completamente limpia. Arranqué el carro y me fui. Llegué al departamento de Fernanda, dormí 4 horas, me levanté, hice café y empecé a investigar opciones de apoyo financiero de emergencia para mis últimos 2 semestres. Había más opciones de las que esperaba. También tenía un trabajo de medio tiempo en una clínica médica que había mantenido en secreto de mis papás, porque ellos siempre lo habían enmarcado como algo innecesario. Nosotros te mantenemos. ¿Para qué necesitas trabajar? Ese trabajo, resultó, era lo que me iba a sostener. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 8 de la mañana. Primero mi mamá, luego mi papá. Los dejé ir al buzón y seguí escribiendo solicitudes. Lo que no esperaba, lo que no había anticipado en ninguna versión de la conversación que había ensayado en mi cabeza durante el camino a casa de Fernanda, fue el mensaje que Rodrigo me mandó a las 8:43 de la mañana. Eran 4 palabras. Por favor, dime que no, sin contexto, sin explicación de qué creía que yo había hecho o enviado o dicho. Solo ese pánico crudo y pálido comprimido en un mensaje de texto de un hombre que había pasado 3 semanas actuando como si tuviera todas las cartas en la mano. Me quedé mirando la pantalla y luego sonó el teléfono otra vez. Era mi papá, y cuando finalmente contesté, su voz había perdido esa autoridad medida que siempre cargaba en la cena. Sonaba como alguien que acababa de entrar a un cuarto esperando encontrar muebles y había encontrado el piso vacío. Me dijo, Valeria, ¿qué enviaste? ¿Qué hiciste? Y fue en ese momento que me di cuenta de que lo que sea que Rodrigo tenía miedo de que yo hubiera hecho, yo no lo había hecho todavía. Quiero que entiendas algo antes de contarte lo que pasó después. Yo no había enviado nada, no había hecho llamadas, no había escrito correos, no había contactado a nadie en la empresa de Rodrigo. Simplemente había empacado mis cosas y me había ido. Lo que sea que Rodrigo creía que yo había hecho, lo que había drenado el color de su cara y lo había empujado a mandar ese mensaje de pánico antes de las 9 de la mañana, existía completamente dentro de su propia culpa, y esa culpa, resultó, cargaba mucho más peso del que yo jamás había sabido. Cuando mi papá me preguntó qué había enviado, le dije la verdad. Le dije que no había enviado nada, que había empacado mi cuarto, cargado mi carro y me había ido mientras ellos dormían, que estaba bien, que estaba en casa de una amiga y que me pondría en contacto cuando estuviera lista. Se quedó en silencio por un momento largo, el tipo de silencio que no es tranquilo, sino el que viene justo antes de que algo se rompa, y luego dijo que tenía que llamarme después. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé sentada en la mesa de la cocina de Fernanda, con mi café enfriándose y el teléfono boca arriba frente a mí, esperando. Fernanda no me hizo preguntas, solo puso un plato de pan tostado frente a mí y se sentó al otro lado leyendo un libro, como si fuera una mañana ordinaria. La amé más en ese momento de lo que he podido expresar con palabras. La llamada llegó 40 minutos después. No era mi papá. Era mi mamá y estaba llorando. No esas lágrimas suaves y cuidadosas que ella usaba cuando quería manejar una situación. Era un llanto real, sin guardia, un poco aterrador.
Me dijo que después de que mi papá había hablado conmigo, había ido a buscar a Rodrigo para decirle que yo no había enviado nada, y Rodrigo no había parecido aliviado, había parecido peor. Porque mi papá, por primera vez en tanto tiempo como yo podía recordar, había mirado el rostro de su hijo y había hecho la pregunta que aparentemente llevaba años sin hacer, y Rodrigo, solo en un cuarto con un padre que ya no estaba asintiendo, ni validando ni suavizando las cosas, no había podido sostener la historia. Lo que salió a pedazos, de manera entrecortada, de la forma en que las cosas salen cuando alguien las ha estado reprimiendo por pura fuerza de actuación, fue esto: Rodrigo no había sido ignorado para el ascenso por nada de lo que yo había dicho en ese asado. Había sido ignorado porque dos compañeros más jóvenes habían presentado una queja formal en su contra. Decían que Rodrigo se había apropiado del trabajo de ellos en 3 proyectos distintos y que los había tratado de manera que hacía el ambiente laboral hostil. La queja estaba documentada. Recursos Humanos tenía registros. Y Rodrigo, en lugar de enfrentar eso en casa, había construido una versión de los hechos donde yo era la villana, donde mi comentario casual y honesto a Santiago había sido la cosa que había arruinado su carrera. Había alimentado esa versión a mis papás. Y mis papás, que habían pasado décadas encontrando más fácil creer la versión de Rodrigo en cualquier historia, la habían aceptado completamente. La habían usado para presionarme, para amenazar mi educación, para sentarse a esa mesa del comedor con todo el peso de la autoridad parental, detrás de una mentira. Mi mamá me contó todo esto con una voz que seguía quebrándose. Dijo que ella no había sabido. Le creí, y también sabía que no saber había requerido de su parte un gran esfuerzo de ignorar deliberadamente. Me dijo que mi papá estaba abajo y que no estaba hablando, y que Rodrigo se había encerrado en su cuarto, que la casa se sentía diferente. No dije nada a eso. No sabía qué consuelo podía ofrecer honestamente. Lo que sí dije fue que necesitaba tiempo. Dije que no estaba lista para regresar y que no estaba segura todavía de si regresar era la palabra correcta para ese lugar. Dije que lo que había pasado en esa mesa del comedor no había sido un accidente, ni un malentendido. Mi educación había sido usada como arma. Mi futuro había sido condicionado a mi silencio y mi sumisión. Y aunque Rodrigo hubiera estado diciendo la verdad sobre todo, eso hubiera estado mal. Ahora que era claro que no había estado diciendo la verdad sobre nada, yo necesitaba espacio para decidir qué tipo de relación, si es que alguna, quería tener con personas que habían estado tan dispuestas a creer lo peor de mí. Mi mamá dijo que entendía. Creo que lo decía en serio. Las semanas que siguieron fueron difíciles de la manera práctica y poco glamorosa en que la vida real es difícil. Solicité apoyo financiero de emergencia y obtuve una beca parcial que cubrió la mayor parte de mi colegiatura restante. Mi trabajo en la clínica me aumentó turnos. Fernanda no me cobró nada por el cuarto y me dijo que algún día le pagara llevándola a cenar cuando yo ya fuera enfermera ganando bien. Estudié más duro que nunca porque tenía algo que demostrar. No a mis papás, no a Rodrigo, sino a la versión de mí misma que casi había dejado que una conversación en la cena se convirtiera en el fin de todo. Mi papá me llamó 2 semanas después, no para explicarse ni defenderse, solo para decir que había estado equivocado, que había dejado que su visión de Rodrigo nublara su justicia hacia mí durante mucho tiempo y que lo sentía. Fue la disculpa más directa que me había dado en la vida. No arregló todo, pero era real y me aferré a ella. Rodrigo y yo no hemos vuelto a hablar desde entonces. Eso puede cambiar algún día, o puede que no. He dejado de decidir de antemano cómo tiene que verse el perdón o qué tiempos tiene que seguir. Lo que sé es que me faltan 4 semanas para terminar mi carrera. Tengo un departamento que es mío. Me despierto por las mañanas sin ese peso en el pecho. Y lo último que saqué de esa casa antes de manejar en la oscuridad, esa cajita de metal con mis ahorros y el anillo de mi abuela Consuelo, está sobre mi escritorio todos los días. Me recuerda que yo sabía, incluso a las 4 de la mañana en un garage oscuro, exactamente quién era. Eso es lo único que nadie puede amenazar con quitarte. Nunca. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez fuiste tú la persona en esa mesa a quien le pidieron que se hiciera más pequeña para que alguien más se sintiera grande, entonces ya sabes por qué estas historias importan. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo así, cómo saliste adelante. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. Aquí siempre hay alguien que te escucha.